Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos en esta tarde lluviosa? Bueno, quería hacer este video para aclarar unas cosas del principio del Eternauta, que se supone que todos arrancamos a leer hasta la página 15 durante esta semana que pasó, desde el lunes pasado que les había dicho. Algunas cuestiones básicas para interpretar la lectura y para poder arrancar desde ahí, ¿sí? Primero, bueno, como habrán visto con el material que les dejé en la parte de textos teóricos, es una novela gráfica y hay unas cuestiones básicas de cómo leer las historietas, de qué significa cada globo y demás, y un poco de la historieta en Argentina, como para todos ubicarnos en qué contexto estamos hablando, ¿sí? Y bueno, y ahora quería hacer algunas aclaraciones puntuales sobre el texto, ¿sí? Bueno, arranca, ¿sí? Siendo un relato enmarcado. No sé si ya lo habrán visto en años anteriores en algún otro texto que es un relato enmarcado, ¿sí? ¿Qué es un relato enmarcado? Es cuando se presenta una historia adentro de otra, ¿sí? Como si fuera el marquito de una foto, ¿sí? La historia marco sería la que se nos presenta ni bien arranca el libro, que es el escritor, que viene a ser Oesterheld, ¿sí? Que está en su casa un día común a la noche armando el guión de una historieta, ¿sí? Que suponemos que es el guión del Eternauta, ¿sí? Bueno, y en una noche común se le aparece esta figura que es el Eternauta, ¿sí? Estamos en la historia enmarcada, el marco narrativo de esta situación en la que está Oesterheld, se le presenta el Eternauta y le va a contar su propia historia. Entonces ahí entramos al relato enmarcado. Se nos va contando toda la historia del Eternauta y en distintos puntos, como pasa en la página 15, se rompe y vuelven al marco y como para que no nos perdamos tanto en el relato, ¿sí? Entonces vuelve Estergel a contarnos lo que le estaba diciendo el Eternauta, como para recordar cómo era la situación, ¿sí? En el contexto, más o menos, no nos aclaran exactamente en ningún momento en qué año están, pero cuando aparece el Eternauta dice que mira a su alrededor, que mira la biblioteca de Oesterheld y deduce que está más o menos alrededor del año 1957, ¿sí? Hace una referencia, cuenta que ve en la tapa de una revista la imagen de Khrushchev, que era un dirigente político de más o menos esa época, entre el 53 y el 64 estuvo, para que se ubiquen, ¿sí? Cuenta, ¿sí?, que lo han llamado el Eternauta en el siglo XXI. Eternauta viene, ¿sí? Nauta viene una palabra griega que significa viajero. Y eter, bueno, la eternidad, ¿no? Y solamente eso se presenta. Y empieza a contar su historia. Entonces, ¿qué nos dice el escritor? Yo lo dejé que hablara toda la noche. Y ahí empieza la historia del Eternauta, que es lo que empezamos a ver nosotros, ¿no? Y ahí las primeras páginas son la presentación de los personajes y de la situación inicial, cuál fue el conflicto. Arranca de una contándonos el día en que vivió el inicio de este conflicto, que era la invasión alienígena que les anticipé yo la semana pasada, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nos cuenta? Primero, cómo vivía, que era un hombre de clase media, que vivía en un chalet de Vicente López, que tiene una pequeña fábrica de transformadores. Nos cuenta cómo era su familia, Elena, la señora, Martita, la nena, ¿sí? Y los demás personajes que van a ser los protagonistas de esta historia, ¿sí? Que eran vecinos y amigos de él, que solían reunirse en su casa, ¿sí? Como en el Altillo, tenían un espacio para juntarse, y estaban jugando al truco esa noche. Estaban jugando al truco, la radio, que, bueno, nosotros lo trabajamos bastante el año pasado, va a ser el medio de comunicación central durante todo el texto, ¿sí? Porque, como ya habrán visto, lo primero que pasa es que se corta la luz, ¿sí? Bueno, entonces la radio presenta esta noticia de que hubo una explosión nuclear que después van a seguir desarrollando más adelante, como en el noticiero o en el informativo principal. Luego de que pasa esto, al ratito escuchan una frenada, escuchan gritos, se asoman por la ventana, ven que está nevando y que la nieve es fosforescente. Entonces ellos, ¿qué hacen? Asocian automáticamente esa nevada con la explosión que acaban de escuchar nuclear por la radio, ¿no? Se dan cuenta que la gente que toca esa nevada, la gente que estaba pasando caminando por la calle, muere automáticamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que se dan cuenta es que ellos tuvieron suerte porque como hacía tanto frío tenían todas las ventanas bien cerradas. Entonces, lo primero que hacen es asegurarse de que todas las ventanas sigan cerradas. Nos muestran a Juan Salvo, que es el protagonista, es el Eternauta, ¿no?
que va y recorre las otras habitaciones, va a ver a la nena que está durmiendo y se asegura de que tenga la ventana cerrada, su esposa lo mismo y así con los demás cuartos. Por eso es que ellos logran sobrevivir. Entonces yo la semana pasada les decía que iban a encontrar similitudes, ¿no? Con nuestro contexto, ¿cuál es? Ellos terminan estando encerrados en esa casa y se quedan ahí, ¿sí? De hecho, en la página 15 o en la 14, lo último que ustedes leyeron de lo que yo les señalé, ¿sí? Uno de ellos, que es Polsky, ¿sí? Que era el más grande, el que estaba jubilado, que se dedicaba en ese espacio, en ese altillo donde se reunían a fabricar violines, sale porque no sabe qué le pasó a su familia, que estaban ahí cerquita porque eran vecinos, pero no estaba con ellos, entonces él dice, me voy a ver a mi familia igual, sale y en cuanto lo toca la nevada, ellos ven a través de la ventana cómo muere y queda ahí su cuerpo tendido en la calle adelante de su casa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento quedan encerrados en su casa hasta nuevo aviso, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los otros personajes? Está Favali, que va a ser central en todo el relato, que es profesor de física y que está interesado en la electrónica. Todos estaban, se reunían por eso, se dedicaban a la electrónica. Y por otro lado está Lucas, ¿sí? Que normalmente trabaja en un banco, pero que además de la electrónica que hace que se juntan, también se interesa en la radioactividad, que como habrán visto en esta nevada fosforescente va a terminar siendo importante en el resto del relato. Hasta acá era lo poquito que han leído, así que bueno, ahora en el posteo les voy a dejar hasta qué página continuar con la lectura y algunas preguntitas para que funcionen como la guía de lectura. En el material teórico, ahora sí, esta semana también les voy a sumar lo de ciencia ficción. La semana pasada me pareció que era demasiado, así que no quise molestar más. Bueno, espero que les esté gustando el texto. Pueden dejar acá comentarios, que les gusta, que no, qué les parece, no sé, más creíble, más raro, más tirado de los pelos, lo que quieran. ¿Sí? Mi nombre es Solano, los extraño.